aire. Ah, ya lo escuchamos un poquito. Iba a ser la incógnita, pero ya lo escuchamos un poquito. Aire en la Tucumana, seguimos. Y como cada martes lo tenemos a él, a nuestro asesor financiero. A Julián Bernat. ¿Cómo estamos, Julián? Hola, Ana. Hola, chicos. Yo quiero Colo, Lucas. destacar esto. Llueve... Saluda, Lucas. No, saluda, Lucas. Claro. Llueve y él está aquí. Él no falla jamás. ¿Cómo estamos, Juli? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Escúchame, hablamos de pymes, hablamos de lo que se venía, de los temores y demás por las elecciones. Muchos te hicieron caso, ¿eh? Tengo mucha gente amiga que dijeron stock. La semana Sí, compraron totalmente. todo lo que pudieron. Bueno, por lo que no se sabía Mirá, qué iba a pasar. En realidad esto de las perspectivas, generalmente siempre digo que las pymes tienen que incluirse en su agenda un tiempo para pensar qué es lo que puede pasar. Sí. Voy a contar un caso real porque si no, no tiene... Para Claro. entenderlo. Bien. Tenías una pyme. Hace 15 días estábamos en un proceso, obviamente, de dolarización. Sí. Y habrán sentido que decían que las pymes, por ejemplo, no iban a vender. ¿Lo han Sí, sentido o no? Sí. Bueno, eso es no entender... Como que los dueños no se iban a dedicar a no vender hasta no tener nuevos precios. ¿Por qué? Porque teníamos un problema. Si vos vendías durante esos 15 días, la plata te ingresaba, por ejemplo, si vendes con tarjeta de crédito, te ingresaba después de las elecciones. Claro. Y si ganaba Milei, se iba a incrementar el tipo de cambio. Lo Claro. cual esos pesos que ibas a recibir después de las elecciones no iban a hacer nada. Claro. Entonces, ¿qué pasaba en 15 días? Uno tenía que planificar lo siguiente en 15 días. Yo me fui a un bar, agarré mi cuadernito que llevo, que mi señora me dio uno, agarré mi cuadernito y dije, ¿vendo o no vendo? Y ahí encontré el gran igualador que yo creo que es el dinero. ¿Por Sí. qué? ¿Cuánto vendo generalmente en 10 días? Vamos a hacer de cuenta 10 unidades. ¿Qué hice entonces 15 días después? Compré 10 unidades al precio viejo y como no tenía la plata, lo chequeé para después de las elecciones. Sí. Así metí el cheque. El proveedor lo recibió, lo cambió en el banco, todos felices y contentos porque todos tuvimos el dinero. Sí. ¿Qué hice? Saqué un crédito para comprar CDRs, o en este caso compré CDR solamente por las dudas si ganaba Milei, se incrementa el tipo de cambio. Sí. Entonces ahí tenía cubiertas más o menos todas las opciones. Pero yo pensaba que la gente no iba a comprar mucho. Pedí el Día de la Madre y todo lo demás, pero no iba a comprar mucho. Bueno, en definitiva, ¿cómo terminó la historia? Se vendió mucho en algunas pymes. El tipo de cambio no se depreció, lo cual todos los pesos que ahora estás recibiendo por las ventas de hace 10 días Sí. no se licuó. Y tomaste lo que es el conto con liqui, lo que es Sí. tu posición en dólares, te quedaste cubierto. Porque el conto con liqui, creo que estuvimos el martes, el miércoles y jueves se disparó un 16-20%. Como ganó Massa, eso se estabilizó y quedó para abajo. De hecho, el mercado futuro de dólares, el conto con liqui, el MEP creció poquito. Lo que... Primero, hola, Lucas. Primero, hola, no lo saludaste, Claro, Julián. no dijo buen día todavía. ¿No? ¿Viste? Hola, Julián, ¿cómo estás? Yo que sepa, ayer no hemos dormido juntos, así que... Bueno, no sé. Lucas. No, pará. No. No, Bueno, pará. porque no te saludó. Bueno, pero... O sea, claro, no, aclara Hola, esto. Julián. Están poniendo en duda cosas, Lucas. Dejé en claro nuestra relación, Sí, mirá. total. Profesional. Totalmente Relación medio profesional. tóxica. Buen día, Julián, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bien, ¿estamos bien? Listo. Muy bien. Te quería preguntar, Julián, Ay, crack. vos hablas de pymes y técnicamente, ¿qué sería una pyme? ¿El emprendedor es una pyme o la pyme es solamente el que tiene empleados? Ah. No. Hay distintos tipos de pymes. Estamos desde la micro, una micro pyme, una pequeña pyme, mediana pyme. Y generalmente se identifica por facturación o por empleado. Por ejemplo, yo tengo una pyme que por empleado es una pequeña. Manejo 15, 20 empleados. Si tendrías un empleado o facturarías X, digamos, en plata, eso está catalogado, serías una micro, ¿no? ¿Cuál es el tema hoy de las pymes? Básicamente todas las pymes, desde el emprendimiento que tiene un empleado hasta grande, son como autoempleados. Es decir, trabajan en su pyme. Gran parte de lo que yo hago es tratar de trabajar sobre
independientemente del volumen del negocio, trates de ubicarte como dueño de negocio y no como autoempleado. Porque alguien tiene que pensarlo estratégicamente al negocio para poder crecer y para poder tomar decisiones con relación al dinero, que, como ponía el ejemplo, es el gran igualador para que puedas tomar decisiones y cubrirte de los riesgos que existen. ¿Se entiende? Al igual que las familias, pero en las pymes hay muchas variables. Ejemplo, vos tenés las ventas, tenés la producción, el stock, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo? No todo va de la mano. Por ejemplo, ahora en un momento que tenías que estoquearte y capaz que las ventas no acompañan. Pero si no tenés la liquidez corriente como para poder estoquearte, ¿qué haces? Ahí es donde digo que es importantísimo la inclusión financiera y en las pymes más. ¿Qué sería esto? Un crédito. Los créditos. Si no tenés dinero Claro. para hacerte de stock en estos tiempos difíciles, tomate un crédito. Claro, porque si la pyme no tiene dinero y tiene que estoquearse, ¿contra qué estás jugando? Con la probabilidad enorme que venda un montón. Pero ¿qué pasa si no pasa eso? Porque puede pasar. Vos tendrías que adelantarte, tomar el dinero, estoquearte hasta el punto que vos conocés tu negocio, qué es lo que te puede estoquear, y estoquearte y precisamente para reducir ese riesgo. O sea, me estás diciendo que quizás es una mala decisión decidir, por ejemplo, había pasado en las semanas anteriores, previo a las elecciones, lo que era de que muchos negocios no querían vender. Es porque no saben del dinero. No saben manejar el dinero. No me sirve Ante el entonces no temor. vender con la mercadería, digamos. No sirve. Ahora, lo que no puede ser es un loco. ¿Qué quiere decir? No tomar ninguna decisión. Como yo te decía, yo he tomado la decisión de que si yo iba a vender 10 en esos 10 días, bueno, necesariamente tengo que comprarlo antes, chequearlo para después de las elecciones, y todos los pesos que me caían después por las ventas de tarjeta de crédito posterior a las elecciones, sacar un crédito y de alguna forma dejado atado a la A. Y entonces ahí, ¿qué pasa si tomabas esas decisiones? Ya no importaba quién ganaba, si Milei o Massa. De todas maneras, quedaba cubierto Claro. ante los dos escenarios. Y finalmente terminó siendo bueno, y esto para las pymes sigue siendo bueno, porque obviamente al bajar todas las expectativas de devaluación, dolarización, como lo ves con el conto con liqui, con el dólar futuro, etcétera, etcétera, en definitiva eso tiene que impactar en una menor aceleración de los niveles de inflación, los niveles de remarcación de precios, costos de reposición, etcétera, etcétera. No quiere decir que va a ser cero, la inflación y todo lo demás, pero bajó un poco la tensión al respecto. Obviamente hay cierta también inflación reprimida de los mayoristas y todo lo demás que debe bajar, pero no estamos en la misma situación. Calculen que después de las PASO hubo un crecimiento del tipo de cambio oficial del 20%. Eso apalancó gran parte. Y acá la Argentina cree, bueno, erróneamente, obviamente la población, prácticamente toda la economía está al dólar oficial. Las exportaciones, las importaciones están al dólar oficial. Por eso cuando se incrementó el 20% el dólar oficial, automáticamente presionó sobre todo los precios de los bienes. Claro. Che, ¿y qué me conviene, digamos? O sea, dentro de este contexto postelectoral, ¿me conviene ser una gran empresa o ser una pequeña empresa? Bueno, ¿Tiene alguna diferencia eso? Bueno, eso cambió para la gente de hoy que emprende, porque uno tenía la idea de que para ser grande tenías que tener una gran empresa. Resulta ser que conozco personas que tienen una gran empresa y no son empresarios. ¿Qué quiere decir? Que están en la operatoria todo el día. Y hoy con la tecnología vos podés tener muchísimo mayor alcance y no necesariamente tener una estructura muy grande. ¿O no? Hoy no necesitas. Yo no me imagino, por ejemplo, cuando yo empecé mi estudio contable necesitaba X cantidad de empleados para manejarlo. Hoy necesito la tercera parte porque los sistemas y la tecnología hacen que pueda ser cada vez más eficiente el Con proceso. menos empleados. Con menos empleados. Bien. Bueno, ese es un problema del empleo que lógicamente lo va a tener y se va a tener que reconvertir y todo lo demás. Pero ahora vos necesitas cada vez menos empleados. Yo prefiero generalmente, para el que no quiere arriesgar y depende cada uno, tener negocios chicos que sean rentables a negocios grandes, porque los negocios grandes tienen determinados otros complejos. Es complejo. Entonces, y ahí viene obviamente lo que vos decidas en el equilibrio de tu vida, ¿no? Si quisiera realmente
vivir para hacer una empresa muy grande o ser rentable y hacer dinero, ¿no? Claro. Depende de cada uno. Pero yo prefiero un poquito de cada cosa que algo muy grande. Yo soy de los que prefiero, cada uno tiene sus preferencias, lógicamente, ¿no? ¿Y cuál es la perspectiva que hay hoy en el mercado para las pymes? Después de estas elecciones, después de un Massa que ha ganado, Bueno, pasó un balotaje, nosotros estamos contemplando una posibilidad de una crisis bastante fuerte para el día lunes y que no se notó. bueno, ahí es donde hay que quitarle valor a la gente, obviamente, opinión mía, a la gente que no genera dinero, como el Estado y esas cosas no generan dinero, entonces hay que restarle importancia. Si uno sabe manejar el dinero, necesariamente puede seguir creciendo, no importa quién gane, no importa quién gane, porque uno sabe manejarlo. Lo que no puede hacer es no cubrirse de todos los riesgos. Es como te digo, yo me he cubierto, independientemente de si gana Milei o gana Massa. Obviamente, en el futuro, alguien que, bueno, esto obviamente percepción lógicamente mía, alguien que entiende un poco de economía, de historia económica y de política económica, Milei, lógicamente a mediano y largo plazo, es claramente un peligro, digamos, para las pymes. Claramente un peligro para las pymes. Si no, porque si no, ¿qué pasa? Imagínate lo siguiente, si ganaba Milei. Yo tenía mi posición en los CDR, en Contó con Liqui. El Contó con Liqui se hubiese disparado. Perfecto, yo hago una ganancia ¿de qué? ¿De capital o de flujo? De capital. De capital. Ahora, la ganancia de capital no me da sustentabilidad en los negocios, sí en el patrimonio. Pero una pyme necesita flujo, no necesita capital solamente. O sea, vos recomendás que para cualquiera que esté emprendiendo, que tenga la idea de negocio, que apunte al flujo y no al capital. Bueno, yo siempre pregunto si vos tenés un problema de flujo de capital. Las dos cosas no se pueden resolver al mismo tiempo. Las dos cosas no se pueden resolver al mismo tiempo. Yo te pregunto, ¿vos tenés un problema de flujo o de capital? Flujo quiere decir lo que te ingresa mensualmente. Capital, no sé, te dieron una herencia de, no sé, varias propiedades. No va de la mano. Generalmente, quien no recibe una herencia tiene que enfocarse en el flujo. Porque en definitiva el flujo es lo importante. Las empresas que quiebran, las pymes, es por un tema de flujo. Porque vos podés tener un montón de capital en stock, en todo lo demás, pero si el flujo se te derrumba, es el problema. Y eso lo tienen las pymes y todas las personas, es definir si tengo un problema de flujo de capital. Yo soy de los que atacó el problema de flujo. Primero tengo que resolver el problema de flujo. Después, cuando tu flujo es suficiente y ya está resuelto, te capitalizas. Pero primero si te capitalizas, y esto es para los jóvenes, ¿no? Así de sea una joven pyme, un joven. Si vos atacás primero el problema de flujo, vas a poder después capitalizarte. Pero si vos te capitalizás primero, estás atentando contra el flujo. Ejemplo. Si tenés 25 años, tenés una plata que recibí y te compras una casa que no genera dinero. La pregunta es, usaste el capital no para generar flujo. Ahora, si hubieses usado esa plata para generar flujo, después con ese flujo vas a poder comprar el capital. Entonces, ¿a cuál problema atendes primero? Yo creo que primero es el flujo. Para el que no tiene las posibilidades, digamos, tan sencillas, o sea, tu papá no te dio una empresa como para que la siga, es necesario atacar el problema de flujo. El problema es de flujo. Después vendrá el capital. Y yendo más o menos a lo que vos estás planteando con respecto al problema de flujo y capital, o sea, las empresas que están teniendo problemas de flujo no les conviene hoy entonces adquirir obligaciones. No, ahí está el tema. Como el precio del dinero se fija en el momento cero, y ahí es muy importante los bancos, cuando vos lo sacás a un rendimiento razonable. Los negocios, vos tenés que tener un negocio, y en ese negocio tenés que pensar el producto o servicio que en definitiva resuelve el problema de la gente. Y si eso tiene mucho impacto, lógicamente tu negocio le va a ir bien. El tema es que si vos no tenés capital para invertir, para generar flujo, vos tendrías que sacar el crédito e invertir destinado a flujo. Ejemplo, vamos al caso de una pyme. Si yo saco el capital
o sea, un crédito, para comprar un bien de uso, ¿no? Que no me genera flujo, ejemplo, no sé, una propiedad que tenga la empresa para alquilarla, ¿no? Eso no genera mucho flujo. Ahora, si lo pones en el negocio para el flujo de la operación, por ejemplo, atender lo que es el stock que tiene que tener, la producción que tiene que tener, las inversiones que hay que hacer en capital de trabajo, en CAPEX, un montón de cosas para poder, en marketing, en todo, porque en definitiva lo que interesa es el flujo. De hecho, te voy a dar un dato. Todas las empresas valen. Las empresas, el valor que tiene una empresa es por el flujo que puede generar. No por lo que tiene. Vamos a poner un ejemplo. Si vos quisieras comprar la Coca-Cola, ¿no? Vos vais a preguntarle cuántas plantas tiene, cuántas camionetas tiene. ¿Vos le vais a preguntar eso? No, va a querer ver el flujo que genera. Las cosas valen por el flujo esperado que genera, descontado al costo de capital. Obviamente ese costo de capital es un poquito, es un poquito más complejo de explicarlo, pero por ejemplo, ahora que has visto, seguramente los que tenían acciones en pesos de acá, de empresas que cotizan acá, ayer se derrumbaron. ¿Por qué? Porque el costo de capital creció a partir del riesgo país, que creció un poco. ¿Se entiende? Va todo de la mano. Pero las cosas valen por su flujo. Entonces yo veo mucha gente que está desesperada por el capital. Ejemplo, compras el auto a los 25 años, pero no para atender el flujo de dinero. Lo que te hace libre es el flujo de dinero. Si yo te diría, Luca, mira, hasta que el día que te mueras vas a cobrar $10.000, ¿te importaría el capital? No. ¿Te importaría ahorrar? No. El problema es de flujo. Entonces la gente no atiende el flujo hasta que el flujo, como no le da, ahí empieza a pensar. Pero digo, el problema principal que siempre hay que resolver es un tema de flujo. Y después, un tema de capital. Cada uno tiene su situación de vida, pero en general para la población que tenemos, que es el grueso, que no tiene el flujo resuelto, hay que resolver el flujo. Y para eso hay que posponer algunas cosas que uno quiere. Si a los 22 años quiere comprarse un super auto, y es preferible quizás a los 22 años invertir para mejorar ese flujo, y ese flujo te va a dar seguramente el auto. Las pymes también tienen que hacer lo mismo. Es decir, tienen que pensar en su flujo antes de capitalizarlo. Perdón, Ana, pero yo ya lo tengo como mi consultor favorito de los martes. De los martes. Escuchá, ¿cuántos consultores del martes? Y los viernes tengo otro. Claro, no sabés el que viene mañana. ¿Qué? A todos le dice lo mismo. Me suena el chamullo que yo digo. No te dejes chamullar. Escuchá, me suena el chamullo. Yo tengo un varón y una nena. Entonces le digo, ¿cuál es mi varón favorito, mi hijo? Me dice yo. Y claro, si soy el único, amigo. Claro. Julián, gracias. Gracias a vos. Gracias, Ana. Gracias, chicos. Bueno, ¿vas a volver la semana que Por viene? supuesto. Claro. Ana, Viene con una buena onda. Perdóname por ocupar el tiempo para sacar mis dudas, mirá. Todo bien. Ya Claro. se va para arriba, Lucas. No sé si el martes va a estar ahí. Creo que ya va a estar montando pyme de Santiago del Estero. Totalmente. Gracias, Julián. Gracias, bueno, Anita. y Gracias. con ustedes nos vemos mañana, si Dios quiere. Les mando un beso grande, que tengan una buena jornada. El miércoles tempranito ya están los chicos acá. Chao.